La Reserva Natural de McRitchie es uno de los pulmones verdes de Singapur y aquí, en el lago, nos ha citado la zaragozana Ana Sol García. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal todo por aquí? Todo muy bien. Buen tiempo, que es importante. Muy buen tiempo todo el año. Es un paraíso para estar aquí con niños, vivir en este país. Y bueno, ya veis qué parque tan precioso tenemos aquí. Como podéis ver, aquí tenemos un embalse donde hacen deportes acuáticos como kayaking, canoas. Y por el resto del parque pues hay diferentes sendas y caminos para hacer excursiones a pie. ¿Y qué hace una zaragozana aquí tan lejos de casa? Primero estuvimos en Shanghái 2 años por el trabajo de mi marido. Nos trasladaron allí, nos pareció una buena idea en ese momento y dijimos, bueno, pues adelante. Yo me quedé embarazada estando en Shanghái, pero no nos apetecía mucho de tener hijos en Shanghái. No consideramos que era un sitio muy adecuado para tener niños allí. Y nos surgió la posibilidad de venir a Singapur y bueno, dijimos, ¿por qué no? Ana Sol, y esto tiene que tener algún truco, yo no me creo que sea todo tan perfecto. Pues la verdad es que lo es, ¿eh? La gente es muy educada, la ciudad muy limpia, la vida fácil. Nosotros de vez en cuando echamos un poco de menos, un poco más de ritmo y de vidilla. A mí me resulta un poco aburrido. Hay mucha gente, sobre todo a lo mejor gente sin niños, ¿no? Que hace otro tipo de vida, que dice que no, que se vive muy bien, cosa a la que estoy de acuerdo, pero que hay mucha marcha, que hay muchas cosas que hacer. Yo en este punto no estoy de acuerdo con ellos. Aunque aquí en este parque lo que sí vemos son estos monos que tienen que dar un poco de vida, ¿no? Sí. ¿Cómo llevas de estar paseando aquí con unos monos? La verdad es que es curioso que estando prácticamente a nada del centro de la ciudad, tenemos aquí este parque tan bonito y fíjate, con estos monos aquí. Supongo que acuden porque ven gente y buscarán comida. Son muy listos y bueno, pues si encuentran algo para comer, pues mejor que mejor. Ahora estamos en el barrio árabe. En la época colonial era el centro de la comunidad musulmana. Musulmanes venidos de diferentes países se afincaban aquí, tenían aquí sus residencias y estaba lleno de vida. Había muchos puestos comerciales, se vendían telas, se veían productos de ratán, especialmente especias, se siguen vendiendo telas, se siguen vendiendo alfombras, productos de ratán. Al fondo de la calle podéis ver la mezquita más grande de Singapur, que se construyó a principios del siglo pasado. ¿Y cómo encaja una zaragozana en este lugar del mundo? Bueno, pues pienso que es fácil encajar aquí porque hay mucha gente de fuera. No te sientes extranjero, sientes uno más. Quizás otros países pues te puedes sentir un poco más diferente porque a lo mejor hay menos expatriados. Pero aquí, como hay tantísimos, pues no tienes esa sensación para nada. Excuse me, how much is this carpet? This carpet is $10,000. $10,000. Wow. ¿Cuánto cuesta estas alfombras? $10.000 de Singapur, lo que viene a ser 5.000 euros. Bueno, son caras, ¿no? No está mal, no está mal. Barato. Barato, muy bien. Pero no es barato, es muy cara, ¿eh? Muy cara. No es barata, ¿no? Bueno, dice que esta alfombra en particular, que no es una alfombra para utilizar en el suelo, sino que es una alfombra para colgar en la pared, ¿vale? Que la inscripción que hay alrededor pues tiene un significado, así como el dibujo. ¿Is it possible to get a better price? Yes. Yes. You can have a special barato. ¿Barato? ¿Ya? ¿Más barato? ¿Más barato? Zaragoza, ya. We are aragoneses. Zaragoza, ¿tú no? Oh, you know, ya. Eso tiene que doler un poquito eso, ¿no? Las agujas. Desde luego, aunque ellos dicen que no. Supongo que su fe es tan grande que, bueno, pues les puede la fe al dolor, ¿no? Es una celebración religiosa. Estamos ahora mismo en Little India. Y está prohibido realizar esto en India. Solamente se puede hacer en Singapur y en Malasia. Entonces ellos es una celebración religiosa y celebran una lucha entre unos santos y el demonio. Y se clavan estas agujas en el cuerpo y según ellos no les duele porque es un sacrificio que hacen para este dios, ¿no? ¿Es habitual encontrarse cosas así por la calle o no? ¿O hemos tenido suerte? Hemos tenido mucha suerte, todo hay que decirlo. Porque coincide con esta época del año y tiene que haber luna llena. Vemos que tienen casi como en la Vuelta Ciclista a España avituallamiento también. Avituallamiento, arroz y bebidas, porque además el calor que hace hoy, pues tela marinera. Y ahora este ya es un sitio más singapuriano auténtico. Sí, es un sitio que solamente está aquí en Singapur, creo que en Malasia y en Hong Kong. Es una especie de food court con puestos de comidas alrededor de una plaza y en el centro están las mesas, como puedes ver aquí. Entonces se sirven diferentes tipos de comidas, bebidas, aquí pues hay un puesto de zumos, comidas típicas de la zona. ¿Qué es lo que les gusta comer a ellos, a los singapurianos? Bueno, como son la mayoría de origen chino, pues por supuesto el arroz, los noodles, es lo que comen cada día. ¿Y qué es lo que hemos pedido nosotros? Hemos pedido chicken rice, que es un plato muy típico de Singapur. Es un arroz blanco con un pollo rustido
y una salsa muy suave que le ponen. Te veo con los palillos preparada. ¿Cómo se come esto? Sí. Me das un poco de miedo. Vamos a ver. Esto se come, te sirves en la cuchara con los palillos y lo comes de la cuchara directamente. Bueno, voy a ver si soy capaz de hacerlo yo también como tú. No creo. Necesito poner esto ahí. Ese trozo es grande, ¿eh? Sí. Uy. Vamos a coger uno más pequeño. Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Está bueno? No está malo. No está mal, ¿eh? Ya aproveche. Muy suave, gracias. Ahora estamos en Sentosa, que es una isla que está conectada al resto de Singapur por un puente. También se puede acceder por un teleférico y por un monorail. Llama la atención que es todo un poco como de cartón piedra. Sí. Hay gente que dice que todo Singapur es así, un poco cartón piedra, porque todo tan limpio, todo tan nuevo, entre comillas, y Sentosa es un poco así, sí, es un poco así, ¿eh? Un poco cartón piedra. ¿Y tú te bañas aquí? Yo me había bañado un par de veces, hasta que un día salí, me picaba todo el cuerpo, y bueno, no hay más que ver un poco lo que nos rodea, ¿no? Para hacerte una idea de la calidad del agua. Y mi hija también una vez salió con toda la espalda roja, como si le hubieran arañado, y nos tuvimos que ir de aquí directamente al médico. Claro, porque tener ahí los barcos, eso no tiene que ser muy sano, ¿no? No, no creo que sea. Beber un trago de este agua no creo que sea lo más saludable. Ana Soli, preséntanos, ¿a quién tienes aquí? Pues tengo a mi marido, Xavi. Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Y esta es mi hija Ana, que es la mayor, y tenemos un pequeñín, un bebé de 5 meses en casa. Mira la cámara, Ana. Muy guapa. Gracias. Guapa. Muy guapa. Sí. ¿A quién ha salido? ¿Al padre o a la madre? Bueno, hay diversidad de opiniones. El tema no está muy claro. Pero bueno. Cabezona aragonesa, ¿eh? Sí. Cabezona es cabezona, o sea que en eso es aragonesa. ¿Y cómo os conocisteis, Xavi? Cuéntanos. Pues en Zaragoza, haciendo la mili, nos conocimos. ¿Sí? Sí, hace unos cuantos años. ¿Surgió el amor ahí? Pues sí. Era el segundo fin de semana del Pilar, además. Cuando estábamos por allí nos conocimos. Me tuve que ir a Cataluña, que eso fue lo más duro, hace 11 años. ¿Y el futuro? ¿Cataluña, Aragón, el mundo? No lo sabemos, vivimos el momento, el presente. Ahora mismo este año estaremos aquí y después de este año pues ya veremos, sobre la marcha. Bueno, pues que tengáis suerte allá donde estéis. Venga, Muchas gracias, adiós. Ahora, adiós. Y adiós. Adiós. Bye bye.